Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por seguir permitiendo esta reunión de alabanza. Bienvenidos todos los que están aquí presentes y también aquellos que nos siguen acompañando vía Facebook Live. Dios les siga bendiciendo allá en sus hogares, esperando que también estén con bienestar. Y vamos a continuar en esta mañana con una nueva clase, el primer juicio de asesinato, the first murder trial. Y sabemos, hermanos, que en nuestros días, pues vemos en la televisión, a veces salen estos juicios que son de bastante conocimiento, ¿verdad? La gente lo está esperando ver. Tienen they're called high profile murder cases, right? Cuando O.J. Simpson también, ¿se acuerdan? Pues asesinó a su esposa, según, ¿verdad? Y luego lo hicieron, salió inocente. Scott Peterson, Robert Blake, entre otros hermanos, el que acaba de pasar también, Chauvin, ¿verdad? Que mató a George Floyd, también estuvo ahí la audiencia, parece el primero que dejaron que todo grabar, ¿verdad? Todo el juicio y se pudo ver hasta en el momento real, o sea, en lifetime, ¿verdad? So anyways, a veces tenemos también, hermanos, en un reporte, según las estadísticas, una persona que checa estos asesinatos, casos de asesinatos en las cortes de los Estados Unidos, en las localidades urbanas de mayor población, encontró que 16% de las personas asesinadas fueron miembros de la familia del que estaba defendiéndose, ¿verdad? 6% fueron asesinados por sus esposas o esposos, 6.5%, 3.5% asesinados por sus padres y 1.9% asesinados por sus propios hijos. Hemos visto casos también, ¿verdad? 1.5% asesinados por sus mismos hermanos o hermanas, entre familia, y 2.6% asesinados por otros parientes, ¿verdad? Son las estadísticas que sacaron. Y claro, el asesinato entre familia, hermanos, no es nada nuevo. Lo hemos visto, se sigue viendo, se seguirá viendo hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese otra vez. Y de ahí viene, hermanos, entonces el tema que vamos a hablar en esta mañana. El primer asesinato, hermanos, que envolvió a dos hermanos llamados Caín y Abel. Caín mata a su hermano Abel. Y vamos a revisar, hermanos, la escena. Si ustedes se acuerdan, allá en Génesis vamos a remontarnos al libro de Génesis, the book of Genesis, chapter 4 verse 9. Génesis capítulo 4, versículo 9. Génesis 4, 9. Caín, hermanos, se esperó. Vamos a ver lo que dice aquí, hermanos. Génesis 4, 9. ¿Qué dice ahí? Ya que lo tienen, puede leer. Génesis 4, 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Then the Lord said to Cain, where is Abel your brother? He said, I do not know. Am I my brother's keeper? Vemos, hermanos, que Caín se espera a que Dios lo examinara. En la corte se llama en inglés cross-examination, cuando ponen a un
a un testigo ahí y viene ¿cómo se llama? El abogado y lo examina, lo examina cruzadamente, cross-examine. So, se espera Caín, hermanos, hasta que venga Dios. Ya había matado a su hermano, lo había engañado. Vamos al campo, todo por un enojo. Se enoja Caín porque su sacrificio no había sido acepto ante Dios, y el de Abel sí. Miró con agrado Dios el sacrificio de Abel, lo hizo conforme a la fe. Y el de Caín no, él trajo el fruto de la tierra, que él labraba, era labrador de tierra. Y ahí empieza, hermanos, el enojo contra su hermano. Bien, hermanos, entonces decayó su semblante, dice allí el versículo 5, verse 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué, dice, ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿qué? No serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está ¿dónde? A la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios, fíjense, le habla antes de que hiciera esta torpeza, este gran mal contra su hermano. Todavía le habla y está diciéndole la realidad del asunto. Sin embargo, como que pues Caín no escuchó nada de Dios, porque él siguió con su pensamiento, con su enojo, y le dice a Caín, su hermano, a ver, ¿qué le dice? Si alguien lo quiere leer, el versículo 8, verse 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Now Cain talked with Abel his brother, and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother and killed him. No esperaba esto Abel, claro, de su hermano. Caminaba con su hermano, muy común. Quizás lo habían hecho ya muchas veces. Nos imaginamos, pues eran hermanos. Vamos, salgamos al campo. ¿Por qué no? If your brother asks you to go with him somewhere, si tu hermano te dice vamos a un lugar, pues vas tú, o tu hermano. No vas a dudar, no vas a pensar algo mal, pero ya tenía planeado Caín esto por su enojo. Y viene esto, hermanos, y se levanta y deja salir su ira contra su hermano. Cain rose up against Abel his brother, and slew him. Se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y es donde viene la pregunta de Dios, la que leyeron en el primer lugar. Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió que no sé. Una mentira. No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y ya viene Dios y directamente le dice, el versículo 10, verse 10, y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y viene la sentencia. Culpable, guilty. Versículo 10. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Se le asignó, hermanos, un veredicto de asesino. Y viene, hermanos, la corte de Dios a hacer su justicia en este caso. Vamos a ver lo que dice también Eclesiastés 8:11, hermanos. Let's go to Ecclesiastes 8:11. Eclesiastés 8:11. ¿Qué dice? Por cuanto no se ejecuta nueva sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. English. Because the sentence against an evil work is not executed speedily, therefore the heart of the sons of men is fully set
Y esto sigue pasando en nuestros días, hermanos. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Lo seguimos viendo en las cortes, en las cárceles. Cuando una persona mata a alguien, ¿qué pasa? Pasan años, si acaso le dan sentencia de muerte, ¿verdad? 20, 30 años y sentencia de muerte. ¿Sí? Es lo que pasa. Aquí dice, ya desde la antigüedad Dios lo está diciendo, la sabiduría de Dios. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Tú mátalo, al cabo, va a pasar 30, 40 años, como quiera va a estar en la cárcel viviendo. Y más si tiene ya la persona unos 50, 60 años, pues no importa. Para cuando te den juicio, a la mujer te mueres en la cárcel antes de que te ejecuten. Sin embargo, en este caso, hermanos, la sentencia no fue así, fue directa, de parte de Dios, el juicio de Dios, muy diferente al juicio de los hombres. Podemos decir, hermanos, que el defensor, que en este caso era pues Caín, ¿verdad? El que se estaba según defendiendo. ¿Soy acaso yo qué? Guarda de mi hermano. Vamos a ver la defensa de Caín en este juicio. Se le pregunta a la persona, ¿qué dice usted de su carro? Y luego dice la gente que, pues no, pues yo me declaro inocente. Algunos hasta usan, hermanos, la inocencia en base de la ignorancia, según ellos. Areno. Cuando se le pregunta a la defensa dónde estaba la víctima, ¿dónde estaba la víctima? Le dice Dios, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué dijo él? Yo no sé. I don't know, right? ¿Dónde estaba él, tu hermano? Y respondió, no sé. So, ya empezó a echar mentiras, right? Mentira. No sé, I don't know, right? Y ya sabemos, hermanos, que Dios no era ningún novato en este aspecto, de un juez novato, podemos decir, que no sabe las cosas. Dios es el Todopoderoso. A Dios no se le puede engañar. Dios ya sabía, hermanos, lo que había hecho, nada más estaba haciendo la vez y reaccionaba un poquito su conciencia. Así como Dios sabe todo lo que hacemos también. Y sin embargo, hermanos, viene nuestra conciencia a redarguirnos. Eso es Dios, hermanos, es Dios. La conciencia, hermanos, cuando uno la obtiene en las aguas del bautismo, una conciencia nueva. Y el Espíritu, cuando todavía tenemos el Espíritu vivo, nos hace que nos redarguya la conciencia. Es Dios. Y hermanos, ¿se acuerdan antes de Caín? Ya había Dios también lidiado con los padres de Caín, ¿verdad? Cuando ellos también, hermanos, cometen esta otra transgresión, comer del fruto prohibido. Ya había, hermanos, había habido un juicio también por violar la ley divina. Allá en Génesis capítulo 3, versículos 8 al 13, ya los padres de Caín habían sido enjuiciados también, podemos decir. Génesis 3, del 8 al 13, vamos a ver, antes de que ocurriese esto, hermanos, viene también la desobediencia del hombre, de los padres de Caín y los padres de Abel. Vamos a leerlo ahí, hermanos, también Génesis 3, del 8 al 13. ¿Qué dice? Y Dios le dijo, Del 8 al 13. Génesis 3. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por la compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí.
¿Saben ustedes la diferencia entre estos dos juicios, podemos decir? Diferentes, right? Diferentes. Uno es un caso de evasión, evasion, right? El caso de los padres de Caín y Abel. No estaban echando mentiras, estaban diciendo, hermanos, la verdad, pero estaban tratándose de justificar. No, pues la mujer que me diste, ella me dio, y también Eva, no, pues el diablo me engañó, la serpiente, right? Entonces estaban evadiendo su responsabilidad de haber tomado del fruto prohibido, que eso era lo que habían hecho realmente. Este era un juicio y un caso de evasión. El otro, hermanos, el de Caín, podemos decir a perjurio, perjury, porque ya estaba él hablando algo falso. Dijo una mentira, luego, no sé dónde está. Mentira, perjurio, perjury. Cuando tú dices una mentira, estás en la corte, antes de que empiece todo tu testimonio, levantas la mano. Todavía se hace esto en las cortes aquí en los Estados Unidos, y sobre la Biblia se hace, ¿verdad? Juras de decir la verdad ante Dios y solamente y nada más que la verdad. Y sí, eso ya hace el juramento, y ahora sí, da tu testimonio. Y si dices una mentira, se convierte en perjurio, perjury, cuando mientes a la corte. Y cuando los abogados te cachan en una mentira, luego lo hacen notar, o el juez, ¿no? Y le dice a los que están ahí, el jurado, noten esto. Son dos casos diferentes. Aquí, hermanos, en el caso de Adán y Eva, fue esta evasión, podemos decir, ¿verdad? It was an evasion. Y luego viene la pregunta, ¿verdad? Antes de eso dice el versículo 7, look at verse 7, Genesis 3:7, Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, dice, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. Luego, pecan y viene la consecuencia. Dios no quería. Dios quería que estuvieran en inocencia, no quería que supiesen el bien y el mal, quería tenerlos así en ese estado de inocencia y darles este paraíso para siempre. Si hubieran comido del árbol de la vida, imagínense, antes de esto, ¿no? Hubieran quedado, hermanos, inocentes para siempre, en esa vida eterna, ¿no? Que Dios quería que tuviesen ahí en el paraíso. Pero bueno, el plan de Dios, ya sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Y viene ahora la promesa en Cristo Jesús. Pero estamos aquí entonces Dios, hermanos, le pregunta, vayamos otra vez a Caín, y vemos, hermanos, que le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, ¿qué? Pues yo no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Adán y Eva, hermanos, fueron evasivos, pero tuvieron cierta humildad ante Dios y dijeron lo que estaban sintiendo. Oí la voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios llama primeramente ¿a quién? A Adán. No llama a Eva, llama a Adán. Le pregunta, él era la cabeza de su hogar, era responsable también de esa manera, de cuidar de su esposa también. En el caso de Caín, hermanos, Caín era, podemos decir, cínico y también, hermanos, pues mentiroso. Le dijo directamente a Dios una mentira, hermanos, cuando le dice, yo no sé dónde está. Sí sabía, lo acababa de matar. ¿Cómo no iba a saber dónde estaba? Ahí está el cuerpo en el campo todavía. Y ni Am I my brother's keeper? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta pregunta, hermano, literalmente implica, pues, ¿debo yo de estar cuidando de mi hermano? Es lo que estaba diciendo. ¿Acaso yo tengo que cuidar a mi hermano? Am I responsible? ¿Soy responsable yo de mi hermano? Le decimos a veces a nuestras hijas, las más grandes, pues ten cuidado de las más chiquitas, pues tengan mayor plan de Ali. Le decimos a veces mama dearest, nuestra hija siempre las ha cuidado y nos ha ayudado bastante, ¿verdad?, en ese aspecto. Y saben la responsabilidad que tienen, más ahora como son miembros del cuerpo, excepto
Hannah está en otra relación directa con Dios todavía, ya está desde que empieza más o menos ahí como que ya se le quiere la inocencia, pero son hermanas, y más ahora que son hermanas en Cristo, tienen una responsabilidad de procurarse aún más, de ver de verse cada una de ellas, ¿verdad? Y Caín, hermanos, pues preguntó esta pregunta cínicamente, hermanos, y también se quiso librar de la responsabilidad que él tenía con su hermano. Sí tenía una responsabilidad con su hermano, por ser simplemente su hermano. Y Dios, hermanos, lo hace de esta manera, hacerle ver esta situación. En Primera de Juan también, hermanos, capítulo 3, versículos 11 al 12, nos habla Dios de esta relación que tenemos también como hermanos y hermanas en Cristo. Si acaso alguna vez queremos también hacer esa pregunta, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pongamos a pensar lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículos 11 y 12. 1 John chapter 3, verse 11 and 12. ¿Qué dice? Porque este es el mensaje que ya habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. English. For this is the message that you heard from the beginning, that we should love one another, not as Cain, who was of the wicked one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his works were evil and his brother's righteous. So dice Juan, no sean como Caín. Y se remonta hasta el principio, right? Goes back to the beginning. Que nos amemos unos a otros. Si tú amas a tu hermano, obviamente, pues no vas a buscar su mal, mucho menos vas a procurar matarle. Procuras el bien. Y hablando en la relación espiritual, mucho más todavía. Tenemos esa responsabilidad. En el cuerpo de Cristo, cuando vienes a ser miembro de la iglesia del Señor, Dios quiere que entres a su reino, a su familia, para que veamos las cosas diferentes como el mundo las ve. El mundo, hermanos, dice un dicho en inglés, looking out for number one. Está nada más viendo por él mismo o por ella misma. No se mortifica del prójimo y van a hacer todo lo que es necesario para salir adelante. Y no se me atraviese nadie porque yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y si estás en mi camino, pues too bad, so sad. Allá tú hazte a un lado porque ahí voy. Así es el mundo. Y Dios dice que nos amemos, ¿qué? Unos a otros. Dice, no como Caín, que era de ¿qué? Del maligno y mató a su hermano. No que había nacido, hermanos, asesino. A veces la persona dice, no, es que ya de chiquito ya tiene esa disposición, ¿verdad? Y ya, no era malandrín como el papá. Sí, yo sabía que iba a salir como el papá o como la mamá. No, el medio ambiente es lo que crea. Y cuando Caín decide, porque Dios le previene, acuérdense, y le habla, está en tu mano el hacer el bien o el mal. Tú lo vas a decidir, le está diciendo. ¿Cuándo se convierte del maligno? Pues cuando oye el consejo del maligno. Ahí te conviertes del maligno. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran ¿qué? Eran malas y las de su hermano justas. Se enojó porque Dios no aceptó su sacrificio. No lo aceptaste, Dios. Pues vas a ver ahora lo que yo voy a hacer a tú, al que sí lo aceptaste. Nada, hermanos, de humildad. Bueno, está bien, Dios, ¿sabes qué? Te di lo que no debía de haberte dado. Me arrepiento, pero voy a cambiar. El próximo sacrificio que te dé yo va a ser de acuerdo a tu voluntad. Va a ser como mi hermano lo hizo. No, ¿cómo? Yo le voy a enseñar a este. ¿Quién soy yo?
y cínico. No sé dónde está. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Sí tenía una responsabilidad, hermanos, también. Ahí, hermanos, se usa la palabra hermano, en Génesis capítulo 4, se usa la palabra hermano 7 veces, en Genesis chapter 4. 7 veces la palabra hermano, si nos ponemos a contar. 7 times. ¿Dónde está tu hermano? Y lo sigue diciendo. 7 veces, hermanos, se usa. Y es malo, hermanos, matar a un extraño. Ahora imagínense, hermanos, a uno de tu propia sangre, tu propio hermano, imagínense. Hemos visto asesinatos a través de la historia que, wow, right? Nos dejan, how could he do that? ¿Cómo pudo haber hecho esto? Matar a sus padres, a sus hermanitos, un padre a sus bebitos. Y el hombre así está, la humanidad, tristemente. Y sí, en realidad, hermanos, sí somos los guardas de nuestros hermanos. Sí, la respuesta es sí. Y por eso Dios, hermanos, también le da esa sentencia a Caín, ¿verdad? En primera de Juan, Juan 3:16 también, hermanos, como referencia, ya lo sabemos, pero vamos a leerlo otra vez. John 3:16, Juan 3:16, ¿qué dice? English. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. So Dios tiene que pagar, hermanos, el precio del pecado. El precio del pecado. Que empezó, hermanos, en el jardín del Edén. Podemos decir, una ironía para muchos. Pero ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios se ofrece a sí mismo? ¿Ven ustedes el amor de Dios para redimir a su creación? Es el plan divino de Dios que no entiende la humanidad a veces. Wow, God did all this. He suffered because of the sin of Adam and Eve and Cain. Right? Y los pecados de todos. Dios vino a sufrir, hermanos, en forma de su Hijo Jesucristo, entregándose a sí mismo en la cruz del Calvario para hermanos, cargar el pecado de la humanidad, empezando con Adán y Eva, y de ahí para allá todos los demás, Caín juntamente, y todos los demás. Si es la creación de Dios que tanto amó y se dio a sí mismo, ¿cómo voy yo, creación de Dios, a quitarle la vida a alguien? No puedo, no debo. Dice Juan, primera de Juan ahora 3:16, ¿qué dice? 1 John 3:16. Vamos ahora a las cartas de Juan. Primera de Juan 3:16. ¿Qué dice? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. English. By this we know love, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. Contesta la pregunta, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues sí, dice aquí el apóstol Juan, hasta debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Y en aquel primer siglo esto tomaba otra definición que la que toma hoy en nuestros días también. Ahí estaban, hermanos, directamente siendo perseguidos en aquellos tiempos, la iglesia del Señor. La persecución estaba, hermanos, en su mero apogeo. Y dice, bueno, si es necesario poner la vida por mi hermano, la voy a poner. Así como Cristo puso su vida por mí. No quitar la vida, al contrario, poner nuestra vida. Y el mundo, hermano, no entiende esto, y por eso, hermanos, vemos tanta violencia. Siguen, hermanos, los asesinatos, siguen la violencia en este mundo. Y si pusiéramos el enfoque en lo que dice la palabra de Dios, todo esto no existiera.
Pero ya está establecido que viene Cristo, que va a haber un juicio también, el juicio final, y todos compareceremos ante Él. Y el juicio, dice la palabra de Dios también, empieza por su iglesia, por su iglesia. Por eso más, hermanos, todavía tener en cuenta esto, la relación que tengo yo con mi hermana en Cristo. En esto hemos conocido el amor, dice, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y luego, hablando en el 17, algo podemos decir más simple que poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes, dice, de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si no podemos ni hacer lo más simple, que es ayudar con las necesidades materiales, físicas de vez en cuando, con un hermano, una hermana en Cristo, o con algún desconocido, un extraño a veces, que nos pide ayuda. Si no podemos hacer eso, hermanos, vamos a poner nuestra vida por un hermano, una hermana en Cristo, o mucho menos por un extraño. Dios, hermanos, nos tiene a nosotros también como responsables, así como tuvo a Caín, de cómo tratamos a nuestros hermanos. Fíjense lo que dice Lucas 10, 29 al 37. Luke 10, 29 through 37. Lucas 10, 29 al 37. ¿Qué es la...? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y viéndole se fueron dejándole muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino de cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, viendo sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y dijo: cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aconteció que yendo de Sí, vemos aquí esta parábola del buen samaritano, como Dios le explica a este intérprete de la ley, que le pregunta, no para tener entendimiento, sino para probarle, just to test him. Dice ahí el versículo 25, verse 25, he aquí un intérprete de la ley, dice, se levantó y dijo para probarle: maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. No quería realmente él saber, quería probarlo. Dice ahí, test him, right? Tempt him. And tempted him. Cuando pruebas tú a Dios, le tientas. Porque dice ahí en inglés, dice tempted him. Right? Behold, a certain lawyer stood up and tempted him. Era para tentarle. Nada más para, hermanos, no para obtener una respuesta. A veces nos hacen preguntas la gente como para probarnos. Sin embargo, bueno, vamos a contestárselas. No se enoje, hermano, hermana. Si usted por ahí siente que a lo mejor me está nada más probando esta gente, realmente no sabemos. Pero Cristo sí sabía. Él sabía. Tú nada más responde con lo que dice la palabra de Dios. Si quiere probarte o si nada más para ver qué vas a decir, tú díselo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y te sientes bien. You feel good. Pero Cristo sí sabía que era para probarlo. Por eso ya después de que le hice todo, le hice, estos son
más grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Le responde este hombre, porque Cristo le dice: bueno, ¿qué dice la ley? ¿Quieres saber cuál es la vida eterna? ¿Cómo vas a entrar en la vida eterna? Pues ¿qué dice la ley? Le responde este hombre, intérprete de la ley, y le dice Cristo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Le dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y le dice el segundo mandamiento: y a tu prójimo como a ti mismo. No le pregunta, pues ¿cómo voy a amar a Dios o quién es Dios? Porque sería insensato, era el intérprete de la ley y no saber quién es Dios. Pero le dice: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y a quién se lo debo de hacer? Who am I supposed to do it to? Right? ¿Quién es mi prójimo? Queriendo que justificarse a sí mismo, willing to justify himself. Queriendo justificarse. Otra vez, no quería realmente saber quién era el prójimo para hacer, ya sé quién es, ahora sí voy a hacerle el bien a esta persona. No, quería justificarse. A veces la gente también pregunta preguntas para justificarse. Basado en la respuesta, justificarse. Otra vez, no te mortifiques. ¿Por qué razón te está preguntando la gente? Tú responde con lo que dice Dios, con su santa palabra. Y Cristo por eso le da esta enseñanza por medio de esta parábola del buen samaritano. Y le cita lo que leyó nuestra hermana. Y le dice: ¿quién te parece? Después de que le cuenta todo esto, le dice todo esto: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? ¿Fue el sacerdote o fue el levita o fue este samaritano? ¿Quién? Dime de los tres, ¿quién? ¿Quién fue el que usó de misericordia? Y otra vez le acertó. No era tonto esta persona, era inteligente, pero quería justificarse, quería probar a Cristo. Y a veces muchas personas muy inteligentes también, muy inteligentes, sin embargo, se quieren justificar a sí mismos. Sin embargo, no hay humildad para entender los designios de Dios. Muy inteligentes. Muy inteligentes. Quizás sea un familiar tuyo, hermano, hermana, o mío. Muy inteligente, pero no hay humildad en el conocimiento de Dios. No es suficiente la simpleza del Evangelio. Y te preguntan preguntas para justificarse a sí mismos. Así como este hombre. Y le responde: bien. El que usó de misericordia con él. Ni siquiera mencionó la palabra samaritano. ¿Ven ustedes cómo? ¿Verdad? Porque era judío. ¿Cómo voy a mencionar yo que un samaritano hizo lo correcto? ¿Ven ustedes también ahí lo implícito? No, el que usó de misericordia. Y luego dice: bueno, ves tú ya lo mismo. Ahí está tu respuesta. Do the same thing. Sabía Cristo que era un hipócrita, que era un falso, pero sin embargo le dice la verdad. Ves tú y haz lo mismo. Así también nosotros, hermanos, cuando nos pregunten, ten ese amor también para, aunque sea tu enemigo, tú dile. Si tu enemigo te pregunta algo y quieres saber algo de Dios, tú dile. Tú dile, porque quizás Dios se compadezca de él. Quizás Él te esté preguntando sinceramente, y a lo mejor si quiere cambiar y tú ya lo estás mandando al infierno a tu enemigo. Entonces, no, contéstale: mira, esto es lo que Dios quiere. Si quieres cambiar, esto es lo que tienes que hacer: arrepentirte de todo el mal que le has hecho a Dios. No te mortifiques del mal que me has hecho a mí, enemigo mortal. Don't worry. Tú perdona y dile: esto es lo que dice Dios, esto es lo que Dios quiere. Arrepiéntete, confiesa el nombre de Cristo y pide ser bautizado para el perdón de tus pecados. Es lo que Dios quiere. Así también hoy en esta mañana, amigo, amiga, te hacemos esta invitación de poder entrar en el reino de Cristo para que empieces a saber amar, no como Caín, que mató a su hermano. El primer juicio de asesinato estamos viendo. Dios quiere, hermanos, que ames a tu prójimo, que empieces a amarle
también a Él, primeramente. Si no amas a Dios, pues ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Si no pides la reconciliación con Dios, no puedes amar a tu prójimo. Y es lo que Dios quiere, que empieces a conocer su amor. El amor de Dios se llama amor ágape. Ágape. Es el amor sincero, el que se preocupa por su hermano, por su hermana en Cristo. Aún también ama al que es tu enemigo. Va a ser algo difícil, porque si estás acostumbrado a odiar a tu enemigo y él me la hizo y yo le hago doble, va a ser algo difícil. Pero está dispuesto a ser perdonado por Dios para que tú también puedas perdonar a tu prójimo y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si en esta mañana hubiese alguien también que quisiera venir a los pies de Cristo y ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados, tal y como lo dice Hechos 2:38, si tú así lo quieres hacer y quieres ser añadido a la iglesia del Señor, puedes contactarnos para que Dios haga posible este deseo que tú ya tienes en tu corazón y lo haga una realidad hoy en este día. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar aquí hoy en esta mañana. Tendremos un receso y pasaremos a la segunda parte del servicio, unos 15 o 20 minutos. Puedes otra vez entrar a la página de Facebook Live y otra vez estaremos aproximadamente a las 10:20 más o menos. 11:20, si Dios lo permite. Señor les bendiga. God bless you all.